¿Qué hubiera pasado si Shazam caía en Boku no Hero capítulo 2? En un hospital general de Musutafu se veía inundado de varios civiles afectados por la gran tormenta de Musutafu que se había dado ayer en la noche. Varias personas solo iban a hacerse un chequeo para ver si estaban bien, otras tenían heridas algo más severas, pero entre esos pacientes había llegado por urgencias un grupo de médicos y enfermeros que atendían a un chico gravemente herido. La gente del hospital al ver esto rápidamente se apartaban del camino en los pasillos del hospital para que los médicos llegaran más rápido a su destino. Después de una operación un poco pesada, pudieron salvar al chico y lo llevaron a un cuarto privado para que se pudiese recuperar mejor. En una sala de descanso del personal, se veía un grupo pequeño de médicos hablando de temas neutrales y de la gran tormenta de Musutafu. En eso llegan los médicos que habían estado en la cirugía del chico misterioso. Cuando los médicos agotados entraron al cuarto, unos se sentaron a relajarse y otros fueron a comer algo. En eso uno de los médicos que estaba en la sala les pregunta a los médicos que habían entrado. Médico 1. Oigan, ¿y cómo les fue con ese pobre chico? Médico 2. Bueno, pudimos detener el sangrado y curar gran parte de sus heridas, pero había algo extraño con ese chico. El médico un curioso pregunta. Médico 1. ¿A qué te refieres con extraño? Médico 3. Se refiere al chico en general. El médico 1 solo se quedó más confundido, y empieza a explicar el médico 2 a lo que se referían. Médico 2. Verás, como habrás oído, el chico tenía un aspecto algo preocupante, tenía heridas por casi todo su cuerpo, le faltaba la pierna derecha y parecía tener una herida en su rostro. Hasta este punto parecía todo muy traumático, pero era algo de esperarse por lo que había sucedido anoche. Pero todo se volvió muy raro en camino al hospital, ya que al limpiarlo para curar algo de sus heridas, nos dimos cuenta que la supuesta herida en el rostro y la pierna derecha no era de esa tormenta de ayer sino de hace tiempo, por lo que veíamos de la cicatrización de ambas partes. Además, sus heridas no eran de un rayo o de algún escombro sino de una especie de garras, y que ese tipo de arañazo coincidía con la cicatriz de su rostro, solo que la de su rostro parecía ya vieja. En eso una médica comenta. Médica. Y para hacer esto más extraño, el chico no solo estaba lleno de su propia sangre, sino de otra especie de sustancia que no podíamos reconocer a simple vista, así que durante su limpieza tomamos una muestra de esa sustancia y la enviamos al laboratorio para analizarla más a fondo. Otro médico que estaba interesado preguntó. Médico 4. ¿Y pudieron contactar con sus familiares? Médico 2. No, aún no sabemos nada, ya que no tenía ningún tipo de identificación cuando lo encontramos, pero ya contactamos a la policía para que se encargaran de identificarlo y llevarlo con su familia. Durante ese tiempo la policía investigaba sobre la identidad del chico en base de búsquedas en gente desaparecida recientemente y preguntando con la gente que estaba viviendo en el lugar de la tormenta. Pasaron los días y no pudieron encontrar nada y su única opción era esperar a que el chico despertara para preguntarle directamente sobre su identidad y cómo fue que acabó así de grave. Una semana después, vamos a un cuartel policial donde en una de sus salas estaban reunidos un grupo de detectives y un par de héroes. En eso un hombre con traje y con una cabeza de perro en vez de una de humano llamado Kenjitsu Ragamae, quien era el jefe de la fuerza policial, pasa al frente y empieza a hablar. Kenjitsu Ragamae. Antes que nada, gracias a todos por venir a esta reunión ya luego de su duro trabajo ayudando a la ciudad por los daños que causó la gran tormenta de Musutafu. Y ahora, sin más distracciones, hablemos de esta temible y misteriosa tormenta, ya que algunos ya debieron deducir que esto para nada fue natural. Desafortunadamente, como fue algo repentino, no pudimos analizar o evacuar con calma. Por suerte, este par de caballeros que nos acompañan el día de hoy nos pudieron avisar a tiempo sobre esta catástrofe y así salvando muchas vidas. Además, recolectaron algo de información que nos compartirán el día de hoy. Al terminar de hablar, el jefe de la fuerza policial toma asiento. Un par de hombres de como 30 años con unos papeles y una laptop se ponen enfrente de la sala. Gracias, jefe Tsuragamae, déjenme presentarnos. Mi nombre es Kosuke Kabe y estos son colegas míos, Kanharu Shiitsu y Naotada Akiba. Kosuke Kabe. Nosotros trabajamos en monitorear los cambios del clima en Musutafu con un satélite privado para así dar esa información de primera mano a los noticieros más conocidos.
Bueno, todo empezó en los inicios de la semana anterior, parecía ser una semana de la más normal, días asoleados y unas noches algo frescas, pero en esa noche detectamos una gran inestabilidad atmosférica y una exagerada acumulación de nubes en un solo punto. Por un momento creímos que sería una gran tormenta eléctrica o peor un ciclón, e inmediatamente avisamos a las autoridades sobre este peligro climático, pero al seguir monitoreándolo detectamos una especie de energía proviniendo de esa masa de nubes, se acumulaba más energía por minuto y justamente a las 11:20 se liberó gran parte de ella, así terminándose la tormenta. Aunque con lo que analizamos no la llamaríamos exactamente una tormenta. En lo que la gente de la sala analizaba lo que dijeron esos hombres, un héroe pregunta. Héroe 1. ¿A qué se refiere con que no era exactamente una tormenta? Kanharu Shitsu. Se refiere que aunque parecía una tormenta no era una. Tanto los héroes y la policía se confundieron con lo que dijo este último. Kosuke Kabe. Verán, caballeros, después de analizar los datos por una semana entera y contactarnos con unos colegas más familiarizados con el tema, podemos confirmar que la gran tormenta de Muzutafu es en realidad un agujero de gusano y algo o alguien salió de ahí. En el Hospital General de Muzutafu, Billy Batson al fin había despertado. Billy Batson abría lentamente los ojos, así despertando por completo. Billy no sabía lo que le había pasado o dónde estaba ahora. En la mente de Billy Batson. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No estaba a punto de ser comido por los parademonios? ¿Y qué era esa cosa que me estaba absorbiendo? En eso Billy se percata de su entorno, que estaba en un cuarto bastante limpio, con máquinas conocidas para él y con olor a alcohol etílico en donde quiera. Billy Batson. ¿Acaso estoy en un hospital? Billy al verse mejor ve que no tenía su ropa de siempre y en cambio estaba usando una bata de hospital, y además de estar todo limpio, todas sus heridas de su última pelea ya estaban curadas. Cuando este se intenta levantar de su cama nota que su prótesis no estaba puesta. Billy al intentar buscar con la mirada su prótesis no logró encontrarla, pero ve que en unos papeles a un lado de él tenía algo escrito, pero no podía leerlo. Billy Batson. Qué extraño, este tipo de texto jamás lo había leído, pero se me hace un poco conocido. Billy ve que había unas muletas en una parte del cuarto, así que, quitándose los aparatos que tenía puestos, se va casi arrastrando hacia esas muletas. Después de poder alcanzarlas, se para con estas y empieza a caminar por la habitación. Billy Batson. ¿No estaré en otra base militar o estaré soñando? Billy al seguir viendo el cuarto oyó sonidos proviniendo de afuera y al voltear vio que había unas ventanas con cortinas. Este curioso se acerca a ellas y cuando recorre las cortinas, Billy se queda sorprendido al ver que estaba en un hospital y que había una ciudad entera sin ningún indicio de destrucción o algún parademonio. Incluso se veía que en las calles había entre gente y autos pasando tranquilamente. Billy Batson. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo puede haber una ciudad en pie? Estoy seguro que el ejército de Darkseid había destruido todas las ciudades hace años. Esto no puede ser real, debo de salir de aquí. Billy Batson salió lo más rápido que pudo, aún estando algo débil y con muletas. Billy por mientras pasaba, algunos médicos como pacientes se le quedaban mirando, pero Billy no les prestó atención y siguió caminando un poco rápido. Billy estaba pensando cómo salir de ahí. Sus rutas de salida más cercanas que había visto eran las escaleras de servicio y unos elevadores al fondo. Como Billy vio su estado actual, no podía arriesgarse a caerse por las escaleras, decidió tomar los elevadores. Billy veía de los 3 elevadores cuál se abriría primero. Después de unos 2 minutos el del medio se abrió y con esto Billy no pensó 2 veces. Fue a ese elevador. Al estar a punto de entrar se veía que en este elevador estaba un hombre con aspecto algo esquelético, con ojos negros y pupilas azules, y un peinado algo largo de color rubio. Este hombre al ver a un chico algo nervioso con muletas, solamente se hizo a un lado para dejarlo pasar. Billy solo entró al elevador sin decir nada. Cuando las puertas van para abajo, el hombre esquelético le pregunta a Billy: «Oiga joven, ¿va para arriba o hacia abajo?». Billy no contesta y aprieta un botón con la flecha hacia abajo, señalando que va abajo. El hombre esquelético iba a decir algo, pero suena su teléfono, y al ver quién estaba hablando le contesta. Hombre esquelético: «Hola Tsukauchi, ¿cómo estás?». En la otra línea un hombre llamado Naomasa Tsukauchi con aspecto de detective habla. Naomasa Tsukauchi:
Bien, señor Toshinori, solamente le quería informar que aquí en la reunión de hoy descubrimos algo impactante acerca de la gran tormenta de Muzutafu. El hombre esquelético llamado Toshinori Yagi le pregunta, ¿en serio? ¿Y qué descubrieron? Por mientras el hombre esquelético seguía hablando, el elevador había llegado a la planta baja. Al abrirse las puertas del elevador, el primero en salir fue Billy, que al ver la entrada del hospital aceleró un poco sus pasos. Mientras que el hombre esquelético salía tranquilamente del elevador, hablando por su celular. Cuando Billy estaba ya a unos metros de la salida, un médico lo detiene. Médico, disculpe joven, ¿a dónde va? Billy, al no entenderlo, lo pasa por un lado y sigue caminando. El médico, algo molesto, se adelanta a Billy con facilidad y se pone al frente de él. Médico, le dije que a dónde va joven, se nota que no está en estado para salir de las instalaciones, por favor regrese a su cuarto. Billy lo vuelve a ignorar y lo empuja. El médico, sin más alternativa, llama a los de seguridad. Médico, seguridad, agarren a ese chico de las muletas. Al instante 2 hombres llegaron con el chico y lo sujetaron con un poco de fuerza. Billy intenta zafarse de ellos, intentando tirarlos, pero no podía por la diferencia de tamaños. Algunas personas en ese lugar se quedaron a ver la escena. Sin más alternativa, Billy iba a gritar ¡Sha! Pero un leve pinchazo en uno de sus brazos lo deja sin fuerzas. Este pinchazo fue por una aguja con tranquilizante que el médico le había dado. En un parpadeo, Billy quedó inconsciente. Médico, ustedes dejen a este chico en la habitación en el que se escapó. Los guardias asintieron y con una silla de ruedas llevaron a Billy inconsciente a los pisos de arriba de nuevo. Al ver esto, Toshinori Yagi se acerca a una de las enfermeras y pregunta, disculpe enfermera, ¿sabe usted quién era ese joven de las muletas? La enfermera dice, creo que por su apariencia es el chico que trajeron aquí después de la gran tormenta de Muzutafu. He oído que ese chico lo encontraron sin una pierna, con una cicatriz en el rostro y muy herido, ya que fue el único que fue encontrado así de herido después de la tormenta. Nadie sabe quién es, ni siquiera la policía, que lo lleva investigando desde hace una semana. Es como si hubiese aparecido de la nada. En verdad me da mucha pena ese chico. Toshinori Yagi. Así que fue el único que acabó así de malherido, qué mala suerte, muchas gracias por decirme esto. Así Toshinori Yagi se va pensando en lo que le pasó a ese chico y también lo que le dijo su amigo Naoma Satsukauchi, y por alguna razón sentía que esto se relacionaba con lo otro. Regresando al cuartel de policías. Ya se había acabado la reunión de los héroes y detectives sobre el caso de la gran tormenta de Muzutafu. Aunque ya se había resuelto algunas preguntas, otras se estaban formando. De que si eso era un agujero de gusano, que era lo que había salido de este. No sabían si lo que había salido del agujero de gusano era un objeto o un ser del espacio. Mientras los héroes y demás salían de la sala para volver cada uno a su trabajo, el jefe de la fuerza policial pasaba por un pasillo cuando vio que un par de policías pasaban por allí con algo de prisa. En eso el jefe los detiene y pregunta el motivo de su comportamiento. Kenji Tsuragamae. Disculpen oficiales, ¿podría saber por qué tienen tanta prisa? Oficial 1. Jefe Tsuragamae, perdone por nuestra prisa, pero debemos ir inmediatamente al Hospital General de Muzutafu. Kenji Tsuragamae. ¿Qué pasa con ese hospital? Oficial 2. Vera jefe Tsuragamae, tenemos un caso con un chico herido en la gran tormenta de Muzutafu que no hemos podido identificar desde entonces, y hace unos minutos nos hablaron del hospital, informándonos que el chico ya se había despertado, incluso intentó escapar, pero lo pudieron detener a tiempo. El jefe de la fuerza policial Kenji Tsuragamae tuvo una especie de presentimiento, así que llama a uno de sus detectives, Naoma Satsukauchi, para acompañar a los dos oficiales y saber algo acerca de ese chico. A fin del capítulo 2.